Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo los está tratando el aislamiento? Espero que puedan sobrellevarlo de la mejor manera. A no perder la esperanza, que esto ya concluirá pronto, y espero que estén con las mismas ganas de volver a la escuela igual que yo. Lo que hoy voy a hacer es un video de dos partes. La primera estará dedicada al fenómeno conocido como pacto neocolonial, un fenómeno que ocurrió en América Latina y que fue contemporáneo al desarrollo industrial de Europa. Y la segunda parte se tratará de la etapa de gobiernos conservadores en la Argentina, periodo que abarcó desde 1880 hasta 1916. Quiero que observen el siguiente esquema que iniciará con un breve repaso de lo que sucedía en Europa. Durante el desarrollo de la segunda fase de la Revolución Industrial, que ocurrió en el siglo XIX, Inglaterra ya no era la única potencia industrial. Estados Unidos y Alemania competían con mejores máquinas frente a las británicas. Si ustedes recuerdan, la revolución industrial arrancó en el siglo XVIII en Inglaterra, país que fue el primero en el mundo en tener industrias. Sin embargo, avanzando en el siglo XIX, otros países comenzaron a imitar a Inglaterra e incluso a mejorar y superar su tecnología. Por ejemplo, Alemania y Estados Unidos, que si bien no pertenece a Europa, se perfiló como nuevo protagonista en la economía mundial. Seguimos avanzando. Ahora, ¿este fenómeno fue solo reservado a Inglaterra, Estados Unidos y Alemania? Por supuesto que no, ya que se suman otros países de Europa, tales como Francia, Italia, Bélgica, entre otros, y Japón. Tal como mencioné anteriormente, otros grupos de países imitaron a Inglaterra, y además de Estados Unidos, se agrega Japón como segundo ejemplo de país no europeo, cuyo despegue industrial coincidió con su proceso de modernización conocido como Revolución Meiji. ¿Qué hizo Gran Bretaña, especialmente Inglaterra? Y digo Inglaterra porque allí fue donde comenzó el primer proceso de industrialización de la historia, y tenemos que diferenciarlo de Gran Bretaña, ya que con esta denominación se agrupan, junto a Inglaterra, países como Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Bueno, entonces Inglaterra desarrolló el transporte a vapor, gracias a los barcos, y especialmente los ferrocarriles. Potenció el uso del carbón, el hierro y el acero. Este paso fue fundamental, ya que Inglaterra debía sobresalir frente a sus competidores. Por eso decidió aplicar la tecnología de la máquina a vapor, desarrollada en el siglo XVIII, a los transportes. Así es como nacieron el ferrocarril y el barco a vapor. Y los minerales y metales mencionados son claves, ya que su uso potenciado dio lugar a nuevas industrias, como la siderurgia y la metalurgia. Otros cambios referentes a la nueva industrialización tienen que ver con las nuevas energías aplicadas a la industria, electricidad y petróleo, que junto a la producción de caucho permitirán el desarrollo automotriz. El vapor de carbón comenzó a ser reemplazado conforme avanzó la segunda fase industrial. En su lugar comenzó a explotarse la electricidad y el petróleo, el cual será fundamental en el siglo XX, junto a la explotación de caucho, vegetal útil para producir neumáticos, en lo que a la postre ha de ser la industria de los automóviles. Otro cambio fundamental fue el desarrollo de la comunicación, con el sistema de telégrafos que luego es reemplazado por el teléfono. El telégrafo fue uno de los primeros inventos de comunicación remota, que consistía en una pequeña palanca doble mediante la cual se enviaban mensajes codificados a través del código Morse, en honor a su inventor. Con el paso del tiempo y con los primeros tendidos de cables submarinos, el telégrafo fue reemplazado por el teléfono. Bien, todo ese desarrollo en Europa condujo luego a la competencia entre las potencias industriales, que derivó en el reparto de Asia y África al iniciarse el último cuarto del siglo XIX, es decir, entre 1870 y 1900. Mientras tanto, ¿qué pasaba en América Latina? Los países, luego de concluir sus luchas de independencia ante el dominio español hacia 1830, atravesaron un proceso de luchas civiles alentados por el caudillismo. Para recordar un poco, las colonias hispanoamericanas y Brasil, único caso en el que no hubo violencia de por medio para lograrlo, se independizaron de España y Portugal al redondear el primer cuarto del siglo XIX. Sin embargo, comenzó a haber luchas internas en cada nación debido a la falta de unanimidad sobre cómo organizar los países, qué sistema político adoptar, federalismo, unitarismo, proyectos de monarquías que no prosperaron, entre otros aspectos,
motivados por la aparición en escena de los caudillos. ¿Quiénes fueron los caudillos? Fueron ex soldados de la independencia que, a falta de una compensación económica, recibieron grandes extensiones de tierra como premio por su actuación frente a las tropas realistas y que ostentaban dicha propiedad junto a la cría de ganado para movilizar a las masas populares. Gobernaron sin ningún tipo de ley escrita y mientras este fenómeno duró, el proceso de conformación de los estados en Latinoamérica se vio atrasado, al igual que el desarrollo estructural y económico. Por ello, este periodo es conocido también como la larga espera. ¿Por qué? Porque se dice que Inglaterra necesitaba nuevos mercados donde vender sus manufacturas industriales y donde comprar materias primas, pero tuvo que esperar a que los conflictos se calmen. ¿Qué ocurrió a partir de 1850? Gracias a la influencia liberal británica y a políticos con esa ideología, los países iniciaron su proceso de organización nacional, es decir, a la conversión de estados nacionales. Terminados los conflictos, allí se abrieron nuevos mercados. La violencia concluyó en la región gracias a la influencia que Gran Bretaña ejerció a través de sus comerciantes y de sus agentes, quienes propagaban las ideas de libre comercio, del derecho a las libertades individuales, tales como la propiedad privada, la libertad de prensa, la libertad de opinión, etc., todas ellas vinculadas al liberalismo. Esto también fue posible porque en América hubo intelectuales y políticos que simpatizaban con estas ideas y con los británicos. De esta manera, comenzaron a sentarse las bases de la organización nacional en la mayor parte de América Latina, conduciendo al desarrollo económico que significó también el establecimiento de nuevos mercados para el Imperio Británico. ¿Cómo fue esto posible? Fue posible gracias a la instauración de un pacto neocolonial o nuevo pacto colonial. Ahora, ustedes se preguntarán qué es el pacto neocolonial. Es un nuevo vínculo de dependencia entre centros industriales y países no industriales. Es decir, los países latinoamericanos pasaron nuevamente a depender de una nueva potencia o metrópoli, pero a diferencia de España, con cuyos lazos fueron políticos, esta dependencia se basó en lo económico. Los países no industriales, en este caso, en Latinoamérica, pasaron a depender de los movimientos económicos de los países industriales. Inglaterra, principalmente, y otras potencias industriales necesitaban gran cantidad de alimentos y materias primas para sus industrias. O sea, los alimentos para los obreros de Europa, ya que la capacidad productiva de alimentos en ese continente estaba saturada. Por lo tanto, los centros comenzaron a comprar en gran cantidad productos alimenticios de América. A ellos se suman las materias primas esenciales para sus manufacturas. Por otra parte, les concedieron a estos países préstamos, créditos e inversiones para infraestructura productiva, por ejemplo, ferrocarriles, pavimento y tecnología no muy avanzada. El dinero que Inglaterra y los otros países industriales concedieron a América fue destinado a desarrollar la producción local, pero no fue pensado en beneficio de los sectores populares, ya que las clases poderosas de cada país eran las que controlaban la economía. Por eso fue fundamental la instalación de los ferrocarriles y la pavimentación para transportar las mercaderías a los puertos modernizados para luego exportar a Europa. Y una tecnología no tan desarrollada como la de los centros industriales para producir materias primas. ¿Cuál es el objetivo de este movimiento financiero y de las potencias? Que se dediquen a la producción primaria. Esta demanda de alimentos y materias primas conllevó al desarrollo estructural antes mencionado dentro de cada estado latinoamericano, fenómeno que fue conocido como los booms productivos. Esta demanda fue muy diferenciada en la región, distinguiéndose tres grupos de países productores. En primer lugar, tenemos al grupo de exportadores de productos agrícolas de clima templado. Si ustedes pueden observar, son ejemplos Argentina y Uruguay, por poseer grandes extensiones de tierras aptas para la producción agropecuaria, tomadas a los grupos indígenas. Al no tener competencia de territorios coloniales de otros continentes, sus ganancias fueron altísimas en el siglo XIX. Sus principales exportaciones son cueros, lana, trigo y carne congelada. En el segundo grupo tenemos a los países exportadores de productos agrícolas de climas tropicales. Son ejemplos la mayoría de los países latinoamericanos. En primer lugar Brasil, luego tenemos a Colombia, Ecuador, América Central, el Caribe y algunas partes de México.
Sus productos han debido competir con colonias de otros continentes y el sur de Estados Unidos, por lo que sus precios eran bajos debido a la gran disponibilidad de stock y a la mano de obra esclava. Sus principales exportaciones son azúcar, tabaco, frutos tropicales, café y cacao. Y el tercer grupo es el grupo de los países exportadores de minerales. Son ejemplos México, Chile, Perú y Bolivia, a los que se suma Venezuela en los años 30 del siglo XX por la exportación de petróleo. La mayor parte de las grandes plantas extractivas de metales eran de propiedad extranjera, porque los capitales para su instalación provenían de afuera, especialmente de Estados Unidos. Tras la independencia, los metales preciosos, como el oro y la plata, fueron reemplazados por plomo, estaño, cobre y, por otro lado, minerales como salitre y guano. Ahora bien, por último, nos queda hablar de cómo eran los estados nacionales en el siglo XIX y por qué esta época fue una época de orden conservador. Hubo gobiernos de sectores poderosos, es decir, regímenes políticos oligárquicos. El término oligarquía significa gobierno de unos pocos, y justamente son pocos aquellos que detentan una gran fortuna y que se mantuvieron en el poder por poco más de 50 años. ¿Cómo? A través del voto limitado y el fraude electoral, lo que esto significaba una perpetuación en el poder. Voto limitado porque este no era universal, es decir, no votaban todas las clases sociales y ambos sexos, sino que votaban aquellos que tuvieran fortuna y propiedades. Esto se conoce como voto censitario, o quienes hayan concluido mínimamente sus estudios secundarios, es decir, lo que se conoce como voto capacitario. Y el fraude implicaba secuestrar libretas, sobre todo en las zonas rurales, manipular las urnas o cambiar el voto cantado, todo ello unido a que en la mayoría de los casos el voto no era obligatorio. Esto permitía que los sectores dominantes se perpetuaran en el poder. Existía también un fuerte vínculo con el mercado exterior. El poder de las clases ricas se justificaba por sus contactos con los países compradores de sus materias primas, especialmente con Inglaterra. Y finalmente, control de la producción nacional en manos de la clase dominante y gobernante. Como ejemplo en Argentina tenemos a los terratenientes. Cada clase variaba según el país y su modelo de producción. En el caso de Argentina, como se dedicó al modelo agroexportador, es decir, producción de carne y cereales para vender al exterior, quienes controlaban la economía, además de la política, eran los terratenientes o grandes propietarios de tierras. En conclusión, por eso se llamó etapa del orden conservador. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de la clase, que tiene que ver con los gobiernos conservadores en Argentina y el modelo agroexportador. Si me esperan, ya voy a poner la imagen para que vayamos viendo. Bien. Ahora sí podemos arrancar con el modelo agroexportador. Se llamó la etapa de la historia argentina, comprendida entre 1880 y 1916, como régimen oligárquico de gobierno. Los estados oligárquicos fueron un fenómeno común en casi toda América Latina, y Argentina no quedó exenta. No nos meteremos mucho en detalle con cada una de las presidencias del período, pero sí cabe resaltar que uno de los personajes más destacados fue Julio Argentino Roca, apodado el Zorro por su astucia en los asuntos políticos. Roca llegó a gobernar en dos períodos, entre 1880 y 1886 y entre 1898 y 1904. Este régimen de gobierno tuvo un partido que acaparó las elecciones de manera fraudulenta, es decir, el PAN o Partido Autonomista Nacional, dentro del cual se destacaban los acuerdos de notables, en referencia a los ricos, para designar a los funcionarios de gobierno y al sucesor presidencial. El régimen era al mismo tiempo liberal y conservador. Conjuntamente liberal, en el sentido que impulsó al máximo las ideas del liberalismo en la economía y en la sociedad, tal como mencioné en el esquema anterior, y conservador en el ámbito político, restringiendo los derechos políticos de los ciudadanos y negando la participación política a amplios sectores de la población. El carácter liberal de estos gobiernos se manifestó con la sanción de leyes que perjudicaron el poder de la Iglesia. Esto iba en sintonía con las decisiones en algunos países del mundo donde el Estado se separa de la Iglesia para manejar los asuntos políticos de manera independiente.
hecho conocido como secularización de las instituciones. En el caso argentino, durante el primer gobierno de Roca, se sancionaron lo que se conoce como las leyes laicas. En primer caso se sancionó la ley 1420, que establecía la educación obligatoria, es decir, los padres debían llevar a sus hijos a la escuela obligados por la ley, pública, al ser administrada por el Estado, la educación es gratuita, y laica, es decir, que no se enseña religión en las escuelas públicas. Y otra ley fue la ley de registro civil. Esto fue un duro golpe para la institución religiosa, ya que perdía las funciones de anotación de nacimientos, matrimonios y defunciones en manos del Estado. En cuanto a los mecanismos políticos de dominación, tenían un estricto control sobre el acceso a los cargos de gobierno, o sea, se controlaba la sucesión presidencial de modo tal que el funcionario saliente designaba a quien le sucedería en el cargo, con el consentimiento del grupo más poderoso de la oligarquía, impidiendo así el acceso de candidatos opositores a los cargos legislativos. Y además empleaban el fraude electoral. Era habitual la compra de sufragios, es decir, de votos, la repetición del voto cantado, las amenazas y presiones sobre los votantes, e incluso el uso de la violencia para impedir a miembros de sectores opositores al gobierno acercarse a las mesas electorales. Todo ello posible porque el voto no era secreto ni obligatorio, por lo que mucha gente era indiferente y no iba a los comicios. Otro aspecto importante relacionado al mantenimiento del poder y al logro de aceptación por parte de las masas era la cuestión de la construcción de la nacionalidad argentina. Para lograr la integración social y despertar el sentido de la nacionalidad argentina en la enorme masa de inmigrantes extranjeros, de quienes me referiré en el modelo agroexportador, el gobierno nacional adoptó las siguientes estrategias. En primer lugar tenemos a la escuela pública, que instauró la celebración en las fiestas patrias, la enseñanza de la historia argentina, la participación escolar en los actos cívicos, la entonación del himno nacional, el lucimiento de la escarapela, etc. Después tenemos la nacionalización, que era un requisito fundamental para acceder a los empleos públicos. Luego tenemos la construcción de plazas, museos, monumentos que recordaban próceres o gestas patrias, colocación de banderas y escudos en los espacios públicos y la realización de manifestaciones patrióticas. Y por último tenemos a la institución del ejército, que era un expansor de la argentinidad a través del adoctrinamiento y el respeto por los símbolos patrios. Se volvió aún más importante a partir de la instauración del servicio militar obligatorio. Ya mencionado, la Argentina se insertó en el comercio mundial capitalista a través del modelo agroexportador, cuyo aparato productivo se orientó a la producción de productos agropecuarios, cueros, cereales, lanas y carnes, a cambio de manufacturas europeas. Comenzó también el período de inmigración masiva que atraerá a grandes contingentes de europeos hacia el Río de la Plata hasta entrado el siglo XX y que ingresará como mano de obra necesaria para trabajar en el campo. Este modelo económico, con base en la producción agropecuaria para la exportación, se cerraría en 1930 a partir de la crisis de Nueva York. Para concluir, el último aspecto a resaltar es que el régimen oligárquico, debido a sus vicios y a la exclusión de las mayorías, tanto en lo económico como en lo político, se ganó también una férrea oposición, la cual surgió a partir de la crisis de 1890. En ese entonces, los países industriales entraron en una crisis que afectó a todos los países primarios, incluyendo el nuestro. Por supuesto, los sectores terratenientes no sufrieron, ya que cobraban sus ventas en oro, el cual no se devaluaba, es decir, no perdía valor. Pero los trabajadores sufrían la inflación, ya que la moneda nacional perdía valor y los precios de los alimentos aumentaron. Ese mismo año se produjo la Revolución del Parque, un movimiento armado encabezado por la Unión Cívica, de la cual surge la Unión Cívica Radical, provocando la renuncia del entonces presidente Miguel Juárez Celman. La Unión Cívica Radical representaba a los sectores medios urbanos, estudiantes universitarios y miembros de la élite que no lograron participar del esquema conservador. A ellos también se suma el Partido Socialista, fundado por Juan B. Justo, que proponía una reforma en la distribución de la riqueza en favor de los sectores de menores ingresos y reclamaban por reformas en el sistema laboral como jornada de 8 horas, aumento de salarios, derecho a huelga y régimen especial de trabajo para mujeres y niños.
y por fuera de los partidos políticos se organizó el movimiento obrero, del cual surgió la Federación Obrera Regional Argentina, o FORA, que tenía tendencia anarquista. Eran quienes recurrían a huelgas generales y al uso de la violencia en forma de atentados contra personas y edificios, a lo que el gobierno respondió con represión y con la ley de residencia sancionada en 1903, que permitía expulsar del país a los militantes extranjeros anarquistas responsables de huelgas y atentados. En 1902, un sector de la FORA de tendencia socialista se separó y fundó la Unión General de Trabajadores, conocida también como UGT. En la primera década del siglo XX comenzó a cobrar mayor importancia el sindicalismo, que orientaba sus reclamos hacia objetivos específicamente económicos, utilizando la huelga como su principal medio de presión hacia el gobierno. Los sindicalistas obtuvieron el apoyo de los gremios más numerosos. El aumento de las huelgas y reclamos obreros impulsó la reforma de las leyes laborales y logró que el gobierno reconociera algunas reivindicaciones obreras, como el descanso dominical y la reglamentación laboral de mujeres y niños. Pero esto no era suficiente, y pese a la represión estatal, las manifestaciones obreras se hicieron más generalizadas, violentas y frecuentes. Bueno, espero que les haya gustado la clase. Y quisiera cerrar recordándoles que no se olviden de hacer las tareas pendientes. Recuerden que en 6 semanas cierran las notas del primer trimestre, y es importante hacer todo con tiempo, teniendo en cuenta la situación actual. Cualquier duda me escriben en el Classroom y nos veremos en la siguiente clase.